Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase sobre la importancia del análisis digital. Es muy importante que todas las decisiones que nosotros tomemos siempre estén soportadas en data. Lo importante siempre que vamos a desarrollar una estrategia o que vamos a tomar una decisión de negocio, bien sea que implique modificar nuestro sitio web, subir un artículo totalmente diferente o modificar todo el despliegue que estamos teniendo a nivel de marketing digital, sea soportado siempre en los datos de Google Analytics, entendiendo que finalmente la data o el poder de la data es gigantesco y tenemos oportunidad de tomar decisiones rápidamente y decisiones que finalmente nos pueden representar una mayor probabilidad de venta o nos pueden disminuir incluso todo el desperdicio que se hace o que se genera a nivel de una inversión publicitaria que no considera las variables adecuadas. Para ejemplificar un poco la importancia sobre la toma de decisiones basadas en data, vamos a traer un ejemplo sobre un cliente como Samsung. Supongamos que Samsung decide hacer el lanzamiento de su nuevo smartphone y quiere enfocar esta estrategia en los clientes que ya tienen la referencia exactamente anterior de un smartphone. Lo que haría Samsung, digamos que en el ejemplo que proponemos acá, es que Samsung va a enfocar su estrategia apareciendo con pauta publicitaria todos los días de la semana, enfocados en personas que tienen la referencia anterior de este smartphone. A simple vista, esto podría ser una buena estrategia, pero podríamos un poco pulirla más para que los resultados sean aún más positivos. Por ejemplo, podríamos identificar varias variables dentro del sitio web de Samsung, como que las personas que ingresan, el 30%, tienen un dispositivo iPhone. Estas personas que tienen un dispositivo iPhone representarían un cliente potencial para Samsung, porque están visitando su sitio web, porque aunque tienen otro dispositivo totalmente diferente, están comparando características y seguramente están entrando en consideración de si compran un dispositivo Samsung o no compran un dispositivo Samsung. Adicional a ello, podríamos encontrarnos con variables como, por ejemplo, que los fines de semana es mucho más fuerte el uso de dispositivos móviles ingresando a la página de Samsung. Seguramente porque las personas tienen mucho más tiempo, tienen digamos que ese interés por comparar comparar con calma y empezar a mirar las diferentes características que tiene tanto su dispositivo iPhone como el dispositivo Samsung que quieren terminar comprando y demás. Entonces pueden haber patrones de comportamiento durante los fines de semana y diferentes variables que nos pueden obligar a hacer una estrategia totalmente diferente. En realidad existe una similitud muy fuerte entre un usuario que ingresa a un sitio web y un usuario que va a comprar en una tienda física. Pensemos que finalmente cuando una persona ve un retail o digamos que una marca totalmente nueva, va a su tienda física y cuando llega a la tienda física empieza a tratar de identificar dónde está finalmente ese producto que él quiere comprar. Entonces supongamos que una persona está buscando un Smart TV, quiere comprar un televisor, llega a una tienda física, es la primera vez que llega a esa tienda, lo que va a hacer esta persona es que va a comenzar a categorizar y decir, bueno, ¿dónde está la sección de promociones? ¿Existe algún tipo de sección de promociones? ¿O dónde está todo lo que se relaciona con línea blanca, electrodomésticos y demás? Una vez la persona en la tienda física empieza como a identificar dónde están estas diferentes categorías de producto, va a caminar hasta el punto donde está la sección de televisores. Llega a la sección de televisores y después de esto empieza a mirar marcas, empieza a mirar precios, empieza a mirar diferentes características y a entrar en ese proceso de consideración, hasta finalmente pues terminar decidiendo en comprar o no comprar. Exactamente lo mismo pasa cuando una persona ingresa a un sitio web que es totalmente nuevo. Entonces supongamos que una persona ingresa a un sitio web y tiene la intención de comprar un Smart TV también. Cuando la persona ingresa, generalmente llega al home del sitio web y empieza a mirar cómo es esa estructura del sitio web. Entonces termina viendo que toda la parte de línea blanca también está en una sección totalmente diferente, empieza a mirar si hay alguna landing page o alguna parte del sitio donde alojan todas las promociones. Después de que comienza a escudriñar y a buscar un poco dentro de todas las características del sitio web, encuentra la sección de televisores. Esta persona ingresa a la sección de televisores, termina comparando características, termina mirando precios y finalmente termina o no desarrollando una compra de acuerdo a lo que haya visto dentro del sitio web. Entonces, si vemos ese journey del comprador es exactamente igual. La persona entra, categoriza, empieza a identificar dónde está el producto que quiere y termina decidiendo o no comprar. En este caso, también podemos ver todo ese proceso de compra o toda esa decisión final que tiene una relación muy fuerte en una tienda física y en una tienda web. Por ejemplo, si una persona ya se decidió a comprar en una tienda física un Smart TV y cuando va a generar el pago de este televisor, pues se encuentra con que en la tienda física solo reciben pago en efectivo. Esto definitivamente es muy probable que la experiencia del usuario no sea la mejor y diga finalmente no voy a comprar acá y voy a terminando comprando en una tienda totalmente diferente. Voy a terminar comprando en una tienda totalmente diferente porque acá solo me reciben pago en efectivo. Exactamente lo mismo pasa en un sitio web. Supongamos que la persona ya se decidió a comprar, encontró el televisor que quiere y una vez se va a comprar solo reciben una línea de tarjetas, solo reciben Mastercard o reciben Visa. Definitivamente la persona no tiene una experiencia de usuario positiva y termina diciendo no voy a comprar. Entonces es exactamente ese mismo proceso de consideración de compra, tanto en una tienda física como en una tienda online. También nos podemos encontrar con otro tipo de similitudes
de comportamiento en una tienda física y en una tienda online. Entonces, por ejemplo, podemos identificar que una persona que va a salir del sitio web le aparece un pop-up, le aparece una ventana emergente que le está diciendo, oye, no te vayas, te voy a dar un 20% de descuento para que termines comprando el televisor en mi sitio web. Entonces, digamos que esto también pasa en una tienda física. Hay un comportamiento muy similar. Por ejemplo, la persona llega, ya se decidió a comprar y finalmente dijo, no, voy a ir a visitar otra tienda y voy a ir a comparar precios a otro lado. Cuando la persona se va a ir, generalmente lo aborda un asesor, lo aborda una persona que le está diciendo, oye, mira, tenemos esta promoción, si compras con este medio de pago, tenemos una promoción totalmente diferente. Entonces, también es como una especie de gancho que no quiere que la persona se vaya de la tienda. Exactamente lo mismo que veíamos que pasaba en una tienda online. Entendiendo esto, y la importancia de la analítica web y toda esa similitud que existe entre una tienda física y una tienda online, vamos a pensar por qué es importante o por qué decidirnos por un Google Analytics y no otra herramienta de analítica web. Creo que aquí lo clave en este ejercicio es entender que Google Analytics es una herramienta totalmente gratuita, es decir, cualquier persona la puede utilizar y creo que eso es clave. Es una herramienta de fácil entendimiento, es decir, que cuando comencemos a ver el overview, que será nuestra siguiente clase, vamos a comenzar a ver lo fácil que es. Es una herramienta demasiado intuitiva. Y adicional a eso, es una herramienta que se conecta con diferentes productos fácilmente. Entonces, si conoces algo de Google AdWords, vas a notar que se puede vincular fácilmente con Google AdWords y puedes hacer cosas muy chéveres. En la siguiente clase vamos a dar un vistazo sobre la estructura de Google Analytics. Vamos a comenzar a hacer un overview sobre cómo se ve visualmente la herramienta. Te espero en la siguiente clase. Bienvenidos a esta nueva clase de Google Analytics. Durante esta clase vamos a ver esa estructura visual o el diseño de Google Analytics para que comencemos a familiarizarnos con la plataforma. Google Analytics, dentro de toda su estructura y distribución de la información que tiene un dashboard principal. Digamos que este dashboard principal es donde vamos a poder ver o vamos a tener un overview de toda la información de Google Analytics. Fíjense que lo vamos a encontrar cuando ingresamos a Google Analytics y cliqueamos en la parte de página principal. En la opción de página principal, nosotros vamos a ver los usuarios que se están generando. Recordemos que un usuario único pues es un ingreso totalmente, digamos que único dentro de Google Analytics al que se le asigna un identificador. Digamos que en este caso nos está mostrando los usuarios, nos está mostrando los ingresos en total. Nos está mostrando como esa tasa de conversión que termina siendo de la cantidad de personas que ingresaron o de la cantidad de sesiones que se generaron dentro de tu sitio web, qué porcentaje terminó realizando una transacción, y adicional a eso pues nos está mostrando la cantidad de sesiones que se generan. Recordemos que las sesiones, la gran diferencia entre sesiones y usuarios es que un usuario es una persona única, por decirlo de alguna forma, y una sesión es la cantidad, digamos que de ingresos que genera esa persona única. Entonces puede que una persona ingrese en horas de la mañana y de nuevo en horas de la noche. Entonces para efectos de Google Analytics lo identificará como un usuario único y un usuario que ha generado 2 o 3 sesiones durante el día. Fíjense que en esta parte inferior vemos una línea de tendencia en función de lo que nosotros hayamos seleccionado en la parte superior. Entonces nos está mostrando la línea de tendencia de los diferentes usuarios únicos que ingresaron. Esta es la línea de tendencia. Si nos vamos y seleccionamos ingresos, pues vamos a ver la línea de tendencia de ingresos que se están generando. Lo mismo con la tasa de conversión. Fíjense que en este caso digamos que vemos una tendencia y digamos que por defecto nos va a mostrar los últimos 7 días. Estos últimos 7 días que nos muestra lo podemos graduar y podemos ver intervalos mucho mayores de acuerdo a la necesidad de los datos que nosotros queramos analizar. Pero entonces de nuevo la línea de tendencia por tasa de conversión y la línea de tendencia por sesiones. ¿Cómo es ese comportamiento de línea de tendencia por sesiones? Nos muestra o nos da la posibilidad de, dándole clic, llevarnos a un informe donde profundice un poco más sobre esta información. Al costado derecho nos está mostrando un poco esa información en tiempo real. Es como un resumen breve de esa información en tiempo real. Si empezamos a navegar un poco más, vamos a ver diferente información. Por ejemplo, en esta nos está mostrando esa densidad del tráfico al sitio web y cómo se ve esa densidad por día. Entonces, fíjense que cada color que nos está mostrando dentro de estas barras del informe representa un medio o un canal totalmente diferente. Entonces nos está mostrando la densidad de esos diferentes canales a lo largo de los últimos 7 días que estamos revisando, y podríamos irnos al detalle, por ejemplo, de entender el canal es el general. Digamos que dentro de social media podría ser un canal donde tengamos las diferentes redes sociales. En fuente medio tendríamos las diferentes redes sociales, es decir, tendríamos Facebook, tendríamos Twitter y tendríamos las diferentes redes sociales que estén representando un tráfico en nuestro sitio web. Y en este caso aparece una URL de referencia. Esta URL de referencia pues muestra el canal o digamos que si seguimos en el ejemplo de la red social, cuál es esa URL a la que pertenece la red social, es decir, facebook.com, twitter.com. Digamos que vamos a poder ver esta información. De nuevo acá vemos esa densidad, podemos ir al informe para que nos muestre un poco más profunda toda esta información.
Y adicional a eso, pues nada, si seguimos navegando nos vamos a encontrar que también dentro de este dashboard principal tenemos una tendencia de usuarios activos, tenemos una tendencia de lo que representan estos diferentes usuarios activos en términos de los ingresos semanales, diarios, mensuales. Podemos ver, digamos, que toda esta información, podemos ver diferentes detalles de los usuarios o de la retención de los usuarios. Fíjense que acá en este caso tenemos un ejemplo sobre la retención de los usuarios, tenemos fechas en particular, tenemos porcentajes en particular. Todo esto lo vamos a profundizar en las siguientes clases, donde vamos a entender mucho más estos informes, pero es para que nos familiaricemos con la herramienta. Finalmente, lo clave acá de entender es que Google Analytics tiene un gran resumen o un overview donde empieza a agrupar toda esta información. Por ejemplo, este nos está mostrando por hora y por día en dónde está esa concentración de ingresos. Acá, por ejemplo, hay algo muy interesante y es en esta franja. Fíjense que estamos viendo que los días jueves durante esta franja horaria, que termina siendo entre las 8:30 de la mañana aproximadamente hasta las 12:30 de la tarde, tenemos esta gran concentración de tráfico. Entonces eso muestra la densidad. Entre más oscuro es el color, digamos que hay mayor concentración de tráfico. Estos son insights súper interesantes. Y lo clave, recuerden, de este curso de Google Analytics es que hay muchos cursos donde tú vas a aprender sobre la plataforma, pero no vas a aprender a identificar esos diferentes insights que te aporta Google Analytics. Por ejemplo, esto es un insight claro. Si yo quisiese desarrollar una acción de marketing o quisiera de alguna forma incluir un contenido mucho más relevante dentro del sitio web, sería chévere poder diseñarlo o incluirlo durante esta franja horaria, debido a que vemos una gran concentración allí. Por ejemplo, acá estamos viendo la concentración por país, estamos viendo también esa distribución por dispositivo. Estamos viendo, por ejemplo, que el gran porcentaje de ingresos en este ejemplo es del 51,2% en ordenadores, y así podemos ver, digamos, que diferentes detalles. Eso es lo clave de este informe principal. Vamos a ver que dentro de toda la estructura de Google Analytics, una vez nos familiarizamos con este dashboard principal, pues vamos a ver otros informes. Hay informes de personalización. Digamos que en estos informes yo voy a poder personalizar diferentes tipos de información que yo quiero consumir. Voy a poder ver las alertas personalizadas que genere, voy a poder hacer paneles mucho más gráficos, que vamos a ver más adelante cómo crearlos, y vamos a ver cuáles son esos, qué está pasando en tiempo real, definitivamente, qué es lo que está, desde dónde está ingresando el usuario en tiempo real, cuántos usuarios hay en tiempo real en nuestro sitio web. Lo vamos a ver, por ejemplo, en este informe, que lo vamos a ver al detalle más adelante. Vamos a ver este de audiencia, que nos muestra un poco más ya esas características demográficas y psicográficas de los usuarios, que está en el costado izquierdo. También vamos a ver este de adquisición, que nos muestra un poco más ya de dónde proviene ese tráfico, cuál es ese medio o ese mix de medios que me está haciendo asertivo o me está funcionando, y cuál es un mix de medios que definitivamente no es el mejor. Toda esta información la voy a ver en este costado izquierdo. Y vamos a ver también el informe de comportamiento, que me muestra ya, digamos, que esa parte técnica del sitio web, qué landing page me están funcionando, cuál es esa velocidad de carga del sitio, en dónde se está saliendo las personas de mi sitio. Entonces acá vamos a poder ver toda esta información en este informe. Y vemos, por ejemplo, un informe de conversiones. Este informe de conversiones ya muestra esas acciones que nosotros estamos midiendo en el sitio web, bien sea una venta, sea un registro, sea una descarga. Toda esta información va a quedar alojada en este informe. Este informe es clave si tienes un sitio transaccional o si tienes un sitio donde estás midiendo algún tipo de acción. En realidad, y vamos a verlo más adelante, es clave siempre definir un objetivo independiente del tipo de negocio que tengamos. Es decir, si tenemos un e-commerce, seguramente tendremos objetivos de venta. Si somos una página que sube muchos artículos de diferentes temáticas, pues mi objetivo o mi gran objetivo será que las personas permanezcan dentro de mi sitio web determinado tiempo, y que adicional a eso consuman o interactúen con mi contenido. Lo importante es que cada negocio tenga siempre un objetivo definido. Entonces, esta es la estructura de Google Analytics. Recordemos, en la parte pues, principal tiene un overview, tiene una serie de informes y tiene unos ítems de personalización que más adelante vamos a ver al detalle. Te espero en la siguiente clase para que podamos entender mucho más sobre cómo funciona la herramienta de Google Analytics. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase de Google Analytics. Durante esta clase vamos a entender un poco más sobre la estructura de Google Analytics y cómo aloja esta información en la plataforma. Normalmente Google Analytics se divide entre cuentas, propiedades y vistas. Esta información, o digamos que este proceso, es un poco más para que las personas tengan un entendimiento mucho más claro de toda la información que está alojada dentro de la herramienta. Hagamos un ejemplo para entender en qué se diferencia una cuenta, una propiedad y una vista. Normalmente, si lo llevamos al escenario de agencia, la cuenta terminaría siendo el nombre de la agencia. La propiedad terminaría siendo cada uno de esos diferentes clientes que tiene esa agencia, y la vista es esa información que yo quisiera ver de cada uno de estos clientes. Por ejemplo, podríamos dividir cada uno de estos clientes por país, por ejemplo, para que tengamos una información un poco más detallada. Entonces, si lo llevamos a una marca en particular, vamos a notar que, por ejemplo, la cuenta terminaría siendo un Nestlé. Cada una de esas propiedades terminaría siendo los diferentes productos o sitios web que tiene Nestlé. Por ejemplo, una propiedad sería Milo, otra sería Maggi, serían los diferentes productos o los diferentes sitios web que tiene Nestlé.
y las vistas sería en caso de que nosotros queramos dar esa información detallada por país. Entonces imaginemos que Milo al ser global, de alguna forma necesita el equipo de mercadeo de Colombia tener una visión de la información de Colombia, el equipo de México exactamente lo mismo. Entonces digamos que la vista nos da la posibilidad de filtrar un poco o de definir un poco esa información un poco más a detalle de los diferentes clientes o de las diferentes propiedades que tengamos. Vamos a ver las diferencias entre una cuenta, una propiedad y una vista y cómo las configuramos dentro de Google Analytics en la herramienta. Ahora, dentro de Google Analytics, siempre que ingresamos a la parte principal de Google Analytics, vamos a tener en el costado inferior izquierdo un engranaje o una opción donde vamos a poder comenzar a configurar, digamos que esas cuentas, esas propiedades y esas vistas. Como les mencionaba anteriormente, toda esta parte de la cuenta es donde vamos a crear como ese cliente principal o el nombre de la agencia o a quién pertenecen las diferentes propiedades. Entonces vamos a hacer el ejemplo, en el caso que les mencionaba hace unos minutos, la cuenta, hagámoslo con Nestlé, por ejemplo. Entonces el nombre de la cuenta sería Nestlé. Vamos a ver que acá en la parte superior nos va a decir si es un sitio web, si es una aplicación móvil y a pedirnos un poco más de detalle sobre el proceso que estamos haciendo. Entonces inicialmente colocamos Nestlé como nombre de la cuenta. Después vamos a decir, bueno, esto es un producto de Nestlé, es decir, por ejemplo, sería la marca Milo. Y colocaríamos la URL de destino o ese dominio del producto al cual queremos crearle la propiedad. Entonces, por ejemplo, sería, supongamos que sea www.milo.com, que podría ser totalmente diferente, pero pues digamos que en el ejemplo lo vamos a manejar de esta forma. Entonces tenemos el nombre de la cuenta, que termina siendo Nestlé, el nombre del sitio web o del producto, que termina siendo Milo, y la URL propia de ese producto, de esa submarca, por decirlo de alguna forma, que termina siendo www.milo.com. Y en esta parte inferior vamos a empezar a categorizar o a decir, bueno, digamos que Milo corresponde a determinada categoría. Entonces vamos a buscar la que más se asemeje. En el caso de nuestro ejemplo sería comida y bebida, lo vamos a colocar de esta forma. Después, cuando continuamos bajando, nos encontramos con toda la parte de configuración de zona horaria. Aquí vamos a colocar la que corresponda, digamos que para este ejemplo vamos a colocar Perú, para que quede configurado con la zona horaria de Perú. Y vamos a verificar pues que estén todas estas opciones recomendadas marcadas, que finalmente son recomendaciones para poder recibir asistencias técnicas, para poder de alguna forma que los especialistas de Google, en caso de tener que dar algún tipo de soporte, puedan ingresar a la plataforma de Google Analytics. Aquí nos está diciendo que tenemos la posibilidad de crear máximo 100 cuentas dentro de Google Analytics. Yo creo que, digamos que esto es clave para que lo tengamos presente. Entonces, una vez hemos creado estas cuentas, vamos a darle a obtener un ID de seguimiento. Aquí vamos a aceptar todos los términos y condiciones de Google de acuerdo al país en el que nosotros estemos ubicados. Entonces, en este caso vamos a hacer la aceptación para Perú. Vamos a aceptar los diferentes términos. Aquí en la parte inferior tenemos otros términos que deberíamos aceptar. Una vez estamos, digamos que aceptando estos términos, vamos a encontrar que nos va a arrojar una segunda opción, que es la opción de propiedad. Entonces, básicamente en el paso número 1, lo que nosotros hicimos fue crear la cuenta, que era Nestlé, y después el paso estaba seguido a crear la propiedad. Digamos que acá ya nos quedó la propiedad, que es Milo, y nada, nos arroja toda la información de la propiedad. Si nosotros queremos hacer un detalle un poco más profundo sobre esta propiedad, entonces vamos a comenzar a crear una vista. Normalmente cuando creamos la propiedad nos aparecen todos los datos generales de un sitio web y yo puedo empezar a elegir qué datos es en realidad los que son relevantes para mi negocio o para el proyecto que yo estoy desarrollando. Entonces acá podríamos crear una vista, digamos que vamos a colocar el nombre de la vista y vamos a decir que esto es Milo Colombia, por ejemplo, que también es un sitio web. Vamos a marcar acá en la opción superior. Y vamos a seleccionar de nuevo la información horaria, digamos que en particular este es de Milo Colombia, entonces seleccionaríamos Colombia y nos está diciendo que máximo podríamos crear 25 vistas en cada una de las propiedades, que creo que esto es importante. Seguramente cuando tenemos la versión, digamos que la versión premium de Google Analytics, pues tienes unas libertades mucho mayores, pero en realidad la versión que es free, la versión que es libre, la versión que estamos viendo en este momento, digamos que es una muy buena alternativa y toda la información que procesa es bastante buena, entonces en realidad no necesitaríamos necesariamente tener una versión premium. Ya creamos la vista, pero entonces en esta vista no hicimos ningún tipo de configuración para definir, digamos que se mostrara una información totalmente diferente. Entonces lo clave acá, cuando creamos una vista, es definir un filtro o definir, digamos que un paso adicional donde me diga, oye, esto no es Milo global, esto no es Milo en general, sino va a ser Milo en particular de Colombia, como lo mencionamos en el nombre. Entonces acá en este filtro vamos a colocar el nombre del filtro para que nos acordemos que corresponde a un filtro por país, por ejemplo, y que va a ser en particular Colombia. Y vamos a seleccionar una opción que sea personalizada. Esto principalmente para que no tengamos que, digamos, para que nosotros tengamos la libertad de jugar con la información que queremos filtrar. Entonces, acá podemos dar la opción de incluir o de excluir diferente información. Entonces, lo que queremos es incluir y la información que queremos incluir dentro de esta vista pues va a estar asociada a país, que en este caso sería para Colombia.
Entonces vamos a buscar país, que debería aparecer en la parte inferior. Y vamos a seleccionar ubicación país. Acá, en este patrón, vamos a, de alguna forma, a colocar el país en el que nosotros queremos que quede la información, o que se filtre la información, que en este caso sería Colombia. Y en la parte inferior vamos a guardarla y a verificar que haya quedado bien esta información. Entonces, básicamente, así dejaríamos nosotros crear la información de una vista, una propiedad y una cuenta. Cada uno de estos componentes tiene características diferentes que debemos tener presentes. Hay muchas, yo voy a tratar de listar las que dentro de mi día a día considero que son las más importantes. Entonces, por ejemplo, importante en todas, creo que es una importancia transversal, es dar accesos. Muchas veces nosotros quisiéramos dar acceso solo a un grupo de personas a una vista en particular o alguna propiedad. Digamos que dependiendo de ese nivel de accesos que quisiéramos dar, tenemos la libertad de ejecutarlo en cada uno de estos componentes de la estructura de Google Analytics. Dentro de la estructura de la propiedad también vamos a poder ver como historial de cambios y demás, y en todos vamos a poder consultar esa, digamos que esa configuración o ese detalle de cada uno de los componentes de Google Analytics. Clave, por ejemplo, en la propiedad, normalmente cuando nosotros hacemos la vinculación de Google Analytics con nuestro sitio web, necesitamos un código de seguimiento, y ese código de seguimiento va a quedar en esta parte. Fíjense que aquí queda nuestro código de seguimiento en caso de que, pues si no hemos hecho la vinculación, pues podamos hacer esa vinculación, bien sea a través de Google Tag Manager o bien sea directamente en el sitio. Tenemos que, digamos que, utilizar este código que queda alojado en esta parte. ¿Qué más tenemos clave de la propiedad? Clave de la propiedad, aquí también vamos a poder, digamos que enlazar, tenemos toda la información para vincular o enlazar con diferentes productos. Por ejemplo, acá podemos vincular con Google AdWords o con Google Ads. Tenemos la posibilidad de vincular con Google AdSense y con diferentes tipos de productos. Y dentro de la propiedad, adicional a eso, y lo vamos a ver en diferentes clases, es cómo podemos crear una audiencia o cómo podemos tomar una parte de la información de Google Analytics y utilizarla para analizarla por aparte o para compartirla con productos. Es decir, creamos un grupo de audiencias, este grupo de audiencias lo compartimos y lo podemos comenzar a utilizar dentro de Google AdWords. Podemos armar un paquete de audiencias con diferentes características y utilizarlas en iniciativas de marketing. Creo que esto es definitivamente clave. Entonces, en la parte de la propiedad tenemos como clave dar los accesos a los usuarios, encontrar el código de seguimiento que aparece como en la parte de propiedad, vincular diferentes productos y adicional a eso, pues generar audiencias. La gran invitación es, Google Analytics cambia todo el tiempo, entonces podemos estar ingresando y conociendo mucho más de las diferentes opciones, pero estas desde mi día a día son las más importantes y creo que son las que nos pueden funcionar mucho más. En la parte de vista tenemos toda la configuración de la vista. De nuevo acá podemos ver el detalle de qué zona horaria hemos configurado, y les cuento, digamos que en particular, que por ejemplo, pues en el trabajo o en la aerolínea donde yo trabajo, en particular como tenemos países de Europa, de Sudamérica, de Centroamérica, pues necesitamos configurar franjas horarias totalmente diferentes para que digamos que los datos se procesen en el tiempo adecuado y no tengamos que estar esperando, por ejemplo, las 7 horas que nos lleva a una Europa o 6 horas que nos lleva a una Europa, para que no tengamos que ver esa información hasta el día siguiente y demás, sino que tengamos la información en el día adecuado. Entonces, clave acá en la vista es que vamos a encontrar esa posibilidad, primero, de configurar de nuevo zona horaria y demás para que quede adecuadamente. También vamos a poder configurar, nos aparece la opción de configurar la moneda. Por ejemplo, en caso de que seamos un e-commerce y estemos midiendo transacciones dentro del sitio, pues vamos a tener la posibilidad de graduar esta moneda y verificar que sea la correcta, si queremos dólares, soles, pesos, lo que consideremos necesario. También clave dentro de vista, pues vamos a poder configurar diferentes objetivos que nosotros consideremos importantes. Por ejemplo, vamos a poder configurar si una persona generó algún tipo de transacción, si alguna persona, digamos que hizo algo clave o realizó una acción clave dentro del sitio web, lo vamos a poder configurar aquí en vista. Vamos a poder agrupar diferentes canales, que lo vamos a ver en diferentes clases, como es esa posibilidad que tenemos de jugar con toda la información que hay dentro de Google Analytics. Vamos a poder hacer métricas personalizadas desde esta opción también de vista, y vamos a poder crear diferentes cosas como alertas. Vamos a tener, digamos que, puntos claves también acá en esta opción de vista. Eso es lo importante que tenemos y que debemos saber a la hora de crear una cuenta, una propiedad y una vista dentro de Google Analytics. En la siguiente clase aprenderás cómo hacer esa vinculación de Google Analytics a través de Google Tag Manager. Acompáñame. Hola a todos. Bienvenidos a esta nueva clase de Google Analytics. Durante esta clase vamos a ver cómo insertar el código de Google Analytics dentro de nuestro sitio web cuando tenemos Google Tag Manager configurado en nuestro sitio. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a Google Tag Manager, es el primer paso. Una vez estemos dentro de Google Tag Manager, mi recomendación es crear una variable
¿Por qué vamos a crear esta variable? Digamos que inicialmente lo ideal es que nosotros asociemos el ID de Google Analytics para que no tengamos que todo el tiempo estar, digamos que de alguna forma colocando el ID de Google Analytics dentro de Tag Manager cada vez que queramos hacer un proceso. Esto es más como para evitarnos un paso más. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir al panel izquierdo de Google Tag Manager, vamos a ir a la opción de variables y estando en la opción de variables vamos a darle que crear una variable totalmente nueva. Entonces mi recomendación es que coloquemos el nombre de la variable de una forma que nos acordemos. En este caso yo voy a colocar Google Analytics ID para que sea mucho más claro y lo identifique fácilmente. Vamos a darle configurar la variable. Aquí es importante decirle que va a ser una variable constante. Una vez seleccionemos esta opción de variable constante, vamos a extraer ese ID de Google Analytics solo por esta vez, ya después quedará configurado para que no tengamos que hacer de nuevo este paso. Y digamos, vamos a ir a la opción de Google Analytics. Dentro de Google Analytics vamos a ir en la parte inferior izquierda donde nos aparece un engranaje. En este engranaje podemos ver todas las diferentes configuraciones de Google Analytics, desde la configuración de una cuenta, una propiedad y una vista. Entonces, en la opción de propiedad, recordemos que es un código de Google Analytics para cada propiedad o para cada sitio web que tengamos. Entonces, en la opción de propiedad, vamos a ir a la opción de información de seguimiento y le vamos a dar código de seguimiento. En esta opción de código de seguimiento nos va a aparecer una UA o un identificador de este Google Analytics. Entonces, vamos a tomar este ID de seguimiento, vamos a ir a Google Tag Manager y vamos a colocarlo en este espacio donde dice valor. Entonces, una vez lo ingresemos, lo vamos a guardar y con esto hemos creado una nueva variable. Recordemos que el objetivo de crear esta nueva variable es no tener que siempre estar yendo a Google Analytics y tomando este código, sino que ya nos quede guardado dentro de Google Tag Manager y nos ahorre ese paso de más que estamos desarrollando. Una vez ya hemos hecho este proceso, que es un proceso, repito, es un proceso adicional, vamos a ir a crear una nueva etiqueta. Recordemos que como etiqueta básicamente le vamos a decir a Google Tag Manager que digamos que comience a configurar esta información dependiendo del tipo de etiqueta que sea. Entonces le vamos a dar crear una nueva etiqueta. Dentro de nuevo vamos a colocar un nombre que sea claro. Deberíamos colocar Google Analytics de manera que lo podamos identificar fácilmente. Vamos a darle configuración de la etiqueta, la opción de configuración de la etiqueta. Una vez demos clic acá, nos aparecen las diferentes opciones. Acá se van a dar cuenta que tenemos la posibilidad de vincular etiquetas de marketing de afiliados, por ejemplo este Ewin. Tenemos posibilidad de vincular un Hotjar o diferentes, de alguna forma, diferentes tipos de etiqueta. En este caso sería de Google Analytics, Universal Analytics. Entonces, una vez seleccionemos esta opción, lo que queremos hacer es después asignar el tipo de seguimiento. En este caso no va a ser un evento, no va a ser una transacción, sino queremos que sea un tipo de seguimiento de página vista. Una vez hemos generado esta configuración, le vamos a dar en la opción que dice habilitar la anulación de configuración en esta etiqueta y le vamos a indicar que queremos asociarlo al ID de seguimiento de Google Analytics que hemos configurado anteriormente dentro de las variables. Entonces fíjense que si no tuviésemos configurado todavía la variable del primer paso que les mostré hace unos segundos, tendríamos que ir a Google Analytics, tomar este código y ingresarlo en esta opción. Lo que hicimos fue evitarnos este paso. Fíjense que cuando le demos más, nos va a aparecer la variable constante que creamos, que es esta variable. Entonces vamos a dar clic y ya va a quedar asociada esta variable dentro de esta etiqueta rápidamente. Una vez hacemos esta configuración de la etiqueta, le estamos diciendo, bueno, es una etiqueta tipo Google Analytics, este es el ID de seguimiento de esta etiqueta de Google Analytics. Vamos a decir en qué momento o cómo queremos que se active esta etiqueta. Entonces, ¿cuál es ese trigger o cuál es ese activador? Yendo a la opción de activador, vamos a tomar la opción de All Pages o todas las páginas. Vamos a seleccionar todas estas páginas. Recordemos que tenemos la posibilidad de decir quiero que se active solo en algunas páginas en particular, pero lo ideal es siempre que se active en todas las páginas para que, digamos, rastreemos toda esa información de las diferentes páginas de nuestro sitio web en Google Analytics, o si no, no nos estaría rastreando toda la información. Entonces vamos a darle la opción de guardar y fíjense que es un proceso rápido. Ya generamos o ya guardamos esta etiqueta que acabamos de crear. Siempre una vez nosotros generamos algún tipo de cambio, antes de que este cambio se haga efectivo, debemos darle la opción de vista previa. Fíjense que hay un informe en la parte superior derecha, un ítem en la parte superior derecha que nos dice vista previa. Dándole en la opción vista previa vamos a poder validar que tengamos bien insertado esa etiqueta de Google Tag Manager y a qué corresponde esa etiqueta. Entonces el proceso de configuración lo vimos en esta cuenta. Vamos a ver una que ya creamos con anterioridad, que ya está configurada. Entonces básicamente si ya hubiésemos configurado esta etiqueta, vamos a ir a la opción de vista previa. Una vez tomemos esta opción de vista previa, nos aparecerá un ítem, o fíjense que aparece un texto que dice que estás mostrando vista previa. El paso para validar que esta etiqueta haya quedado bien configurada es ir al sitio web en el cual nosotros asociamos el código de Google Analytics. Vamos a actualizar el sitio web para que nos aparezca esta opción que es de prueba de Google Analytics. Entonces, en este caso, fíjense que se despliega toda la opción de prueba de Tag Manager y se van a disparar diferentes tags. Entonces, hay diferentes tags que tenemos insertados,
y dentro de esos tags que tenemos insertados ya aparece el de Google Analytics. En este caso, si fuese el que acabamos de crear, aparecería Google Analytics o con el nombre que lo decidimos configurar. En el caso en particular de este ejemplo, es este tag, nos debería aparecer el nombre exacto que colocamos dentro de Google Tag Manager en esta opción, y con esto ya podemos saber y podemos tener la certeza de que quedó instalado con normalidad. Entonces este es el código, básicamente diría o aparecería casi ningún tipo de error. En caso de que tuviese un error, se marcaría en esta opción. Entonces en este caso no hay ningún tipo de error, y aquí es importante un paso final. De nuevo, en este ejemplo, digamos, como es una cuenta real o como es un escenario real, pues no vamos a publicar nada nuevo, pero les quiero mostrar en caso de que quisiéramos publicarlo o llevarlo ya al paso final. Entonces ya fuimos a vista previa. Después de vista previa ya nos cercioramos que los cambios se ejecutaron correctamente, que sí nos está reconociendo el tag. Entonces vamos a marcar la opción enviar. Cuando le damos la opción enviar, vamos a colocar una descripción de lo que hicimos o de esta versión de trabajo. Entonces en este caso vamos a colocar código de Google Analytics y vamos a colocar algún tipo de descripción. Entonces vamos a colocar primer código. Cada vez que generemos algún tipo de cambio, pues vamos a colocar la descripción de esa versión. Esto es clave para poder registrar la información correctamente, y le vamos a dar publicar. Una vez que lo publiquemos, ya van a aparecer, digamos que esta información ya se va a registrar en tiempo real o ya va a estar vinculado con Google Analytics, y ya vamos a comenzar a procesar datos. Yo creo que es un proceso que finalmente no es un proceso dispendioso y aporta mucho valor para nuestro negocio. Es clave que lo comencemos a hacer desde ya. Espero que esta información te haya sido útil y que hayas podido insertar el código dentro de Tag Manager, y espero verte en la siguiente clase. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. En la anterior clase de Google Analytics vimos cómo es ese proceso de insertar el código de Google Analytics en un sitio que tiene ya instalado Google Tag Manager. En la clase del día de hoy vamos a tener un acercamiento sobre el proceso de insertar este código de Google Analytics en una página de WordPress, incluso en una página que está construida en HTML y no necesariamente en WordPress. Vamos a ver cómo es ese proceso. Actualmente nos acompaña Richard Medina, es un experto en todo el tema de desarrollo web. Richard, cuéntanos un poco sobre tu experiencia y demás a todos los estudiantes que te están viendo. Bueno, mi nombre es Richard Medina, soy desarrollador web. Tengo Creana, tengo ya 18, 19 años en el área de sistemas. En Creana tengo 2 cursos de web, que son el de creación de una página en WordPress y el de tienda en línea. ¿Ok? Entonces, la idea es complementar ese contenido con este curso, incluso con los cursos que yo tengo en la parte de Google Analytics, que es una herramienta que sirve para poder verificar, indagar y ver ese movimiento que tiene nuestro sitio web en un momento determinado, por usuarios, sitios, ubicaciones, todo esto que engloba todo lo que es el análisis de nuestro sitio web. Listo, Richard, perfecto. Entonces, como te mencioné, los estudiantes ya saben cómo insertar el código de Google Analytics cuando tienen Tag Manager. Cuéntanos cómo se hace este proceso de instalación en un sitio, por ejemplo, de WordPress, porque muchos de nuestros estudiantes llevan proyectos, manejan clientes que tienen sus sitios construidos en WordPress. ¿Cómo es este proceso? Ok. Bueno, el proceso, primero debemos de tener nuestro Google Analytics, la cuenta de Google Analytics activa, pues, ¿ok? Obviamente, una vez que entremos en Google Analytics, registramos nuestro sitio web para el cual le vamos a hacer ese seguimiento, y él nos arroja un código de seguimiento. Luego que tenemos esa parte en Google Analytics ya preparada, ahí es donde nos vamos a nuestro sitio web e instalamos el plugin. Hay varios plugins que nos sirven para esa función. En este caso vamos a trabajar con uno que yo lo he utilizado en varios sitios y funciona muy bien, no es muy pesado y hace lo que necesitamos, pues. Y después vamos a ver también ese código que nos arroja Google Analytics, cómo lo insertamos en la misma página de WordPress, si lo queremos colocar, o lo insertamos en una página en HTML, en qué parte se tiene que colocar. Súper, perfecto. Acá para los estudiantes que ya vieron un poco esa estructura de que Google Analytics tiene una propiedad, tiene una cuenta y tiene una vista, este código normalmente, ¿en qué parte lo encontramos? ¿Dónde encontramos este código de Google Analytics para colocarlo dentro de WordPress? ¿Habitualmente está en la propiedad o en qué parte? En el momento que creamos que hacemos esa unión en el sitio, sí, en Google Analytics, que creamos esa cuenta con perfecto. el sitio web, al crearla automáticamente se genera ese código. Súper. Perfecto, entonces muéstranos un poco cómo es ese proceso en el cual el usuario tiene o el estudiante tiene que comenzar a insertar ese código. ¿Cómo es? Ok, perfecto. Te voy a compartir pantalla para que veas cómo es el proceso. Perfecto. Ok, esto es un sitio web que dentro de poco va a estar en producción. Ok, él no tiene ahorita el plugin instalado. Como podemos ver aquí en el escritorio de WordPress, no tenemos nada. Para eso, entonces, como te había comentado al principio, nos vamos a nuestra cuenta de Google Analytics. Ok,
nos vamos a nuestra cuenta de Google Analytics y vamos a crear cuenta. Entonces, en crear cuenta, fíjense que aquí tenemos una opción que dice sitio web. Aquí vamos a colocarle el nombre de la cuenta, en este caso, el nombre del sitio. Mario. El nombre de la cuenta, le voy a colocar el mismo nombre para... ¿Ok? Y aquí le vamos a colocar la dirección web. En este caso, voy a copiarla completa. Bueno, aquí le colocamos nada más, hasta aquí. Ok, perfecto. Seleccionamos la ubicación, donde va a estar ubicado el sitio. Perdón, esta es la opción de la categoría. En este es de belleza. Y aquí le vamos a colocar en dónde está ubicado el sitio. En este caso va a estar en Venezuela. Y ya, fíjense que aquí dice obtener ID de seguimiento. Al darle un clic, le vuelvo a dar otra vez aquí la ubicación, acepto los términos, le doy a aceptar y de forma automática ya él me genera, fíjense, aquí tengo mi código de seguimiento del sitio web. Sí, Richard, aquí vamos a tener un código de seguimiento que es totalmente diferente por cada propiedad o por cada sitio web, o por ejemplo si tenemos una cuenta es un mismo código de seguimiento para que los estudiantes entiendan un poco más. No, o sea, tú tienes tu cuenta, pero cada una de estas es independiente. Cada código de seguimiento es independiente con el sitio. Por eso es que primero creamos el sitio. Súper, ¿Okay? Perfecto. Entonces, al crear el sitio, ya tenemos esta cuenta de seguimiento. Entonces, ya yo tengo aquí la cuenta de seguimiento. Perfecto, chévere. Como lo voy a trabajar con WordPress, entonces ahora me voy a ir a WordPress y voy a instalar me voy a plugins. Le voy a dar añadir nuevo. Yo tengo aquí, este es el repositorio de plugins de WordPress. Yo voy a instalar que es el Google Analytics Dashboard. Lo buscamos aquí. Aquí lo tenemos. ¿Okay? Vemos que tiene la última actualización fue hace 5 meses. Le damos a instalar. ¿Okay? Lo activamos. ¿Okay? Y ya el plugin está activo. Si nos vamos aquí a la parte inferior, fíjense aquí en el panel de WordPress, aquí podemos ver que ya está instalado el plugin. Nos vamos a ajustes generales. Él aquí nos indica que tienes que crear una cuenta en Google Analytics, que ya eso lo tenemos. Nos vamos aquí a este botón que dice autorizar el plugin. Hay que crear un código de autorización del plugin. Le damos autorización y aquí me pide el código de autorización y aquí pulso este botón para obtener el código. Me conecto con la cuenta, le digo permitir, fíjense Google Analytics Dashboard, le doy permitir. Este es el código que voy a copiar. Lo copiamos, lo pegamos, le damos guardar código y listo. Fíjense que ya él de forma automática, él se conectó el sitio que ya yo creé, la propiedad que creé en Google Analytics. Este es el ID de seguimiento y este es el mismo ID de seguimiento. Richard, ¿existe alguna forma de verificar que quedó bien, digamos que bien instalado, o en el momento en el que se hace esta sincronización ya damos por entendido que quedó bien insertado el código en el plugin? Exacto. Ya al ver que te está mostrando aquí el código de seguimiento y el sitio web, que fue el mismo que en Google Analytics, ya está bien. Si hay algún problema, si él no se conecta, o si hacemos este paso primero y hacemos el otro, es todo de error. Aquí te muestra un mensaje de error que no consiguió el código de seguimiento. Súper, perfecto. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí guardamos los cambios. Y podemos ver, si nos vamos ahora al escritorio de WordPress, ¿ve? Cuando comenzamos te mostré el escritorio, viste que no había nada de Google Analytics. Y ahora aquí podemos ver, vamos a buscarlo, aquí está. Vamos a subirlo. Aquí está. Fíjense, aquí tengo yo lo que sería el escritorio de Google Analytics en WordPress. Y yo puedo ver entonces aquí, por el tiempo, por lo menos las de hoy, las conexiones de hoy, todas las sesiones de usuarios, los usuarios que se han conectado, las búsquedas orgánicas. Estas búsquedas orgánicas vienen siendo cuando estás en el buscador de Google, que colocas una palabra X en específico, en este caso, es por lo menos un sitio de belleza.
Entonces, la persona coloca depilación o algo. Esas son las búsquedas orgánicas y esas aparecen aquí reflejadas en Google Analytics. Las páginas más visitadas, la tasa de rebote. La tasa de rebote por lo general debe de ser lo más bajo. Aquí este porcentaje de tasa de rebote tiene que ser bajo porque él indica que estás entrando al sitio, pero te vas. No estás navegando dentro del sitio web. Entonces, cuando eso sucede, esta tasa de rebote aumenta. Y ahí es donde entonces tenemos que estar pendientes de ponerle mejor contenido a nuestro sitio web. En la ubicación nos va a mostrar aquí de qué país se están conectando a nuestro sitio. Vamos a ver si, no creo que me muestre, o sea, no debería mostrar nada porque lo estamos colocando ahorita. Entonces nos indica de qué país se están conectando a nuestro sitio web, las páginas más buscadas en nuestro sitio. En referencia, esto es si de repente tenemos otras, por ejemplo, Instagram, Facebook, Twitter, y tenemos el enlace de nuestro sitio web, aquí nos hace referencia a que se conectaron desde esas redes sociales. O si tenemos la referencia en otro sitio web, de otro sitio web, llegaron aquí. ¿Ok? Por búsqueda, el tráfico que tiene nuestro sitio y la tecnología, que es muy importante para indicar si se conectaron desde un teléfono, desde una tableta, desde una laptop, el sistema operativo, si fue Windows, si es iOS, si es Android. Aquí podemos ver toda esa información. Creo que acá es un punto clave porque finalmente lo que estamos viendo es que colocando este plugin de Google Analytics vamos a tener la posibilidad de tener un overview, es decir, vamos a poder tener esas métricas o esos insights rápidamente y en caso de que necesitemos indagar un poco más, pues nos vamos a Google Analytics, pero creo que es una ventaja muy interesante que nos da hacerlo a través de un plugin dentro de WordPress. Ahora, Richard, cuéntanos un poco, por ejemplo, cuando no es dentro de WordPress, supongamos que es un sitio que es de HTML y queremos colocar ese código, ¿cómo es esa estructura y cómo lo debe hacer el estudiante? Ok, fíjate, ahí, o sea, básicamente son tres formas, yo lo veo como tres formas que podemos utilizar esta parte de Google Analytics. La primera, que la acabamos de ver ahorita en WordPress con el plugin. Tenemos una segunda opción con el mismo WordPress, que es sin instalar el plugin. Hay desarrolladores que evitan en lo posible instalar muchos plugins, ¿ok? Entonces, el tema de WordPress como tal te da la opción de insertar el código de seguimiento. ¿Cuál es el código de seguimiento? Cuando te vas a Google Analytics, este código que está aquí, este es el código de seguimiento, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es copiar este código y cuando tenemos, esa es la otra opción en WordPress, por lo menos este sitio web, en las opciones del tema, tiene una opción que dice Tracking Code. Y aquí pegamos el código de Google Analytics. ¿Ok? Y guardamos la información. ¿Qué sucede? Ahora no vamos a tener en este sitio, no vamos a tener estas estadísticas. Estas estadísticas las vamos a ver directamente en Google Analytics. No las vamos a ver en el sitio. ¿Ok? Esa es una diferencia. Ahora, ¿cómo insertamos este código en un sitio que no sea en WordPress? El mismo Google Analytics te indica, este código de seguimiento lo vas a copiar en el elemento head de tu sitio web. ¿Ok? Entonces, lo que hace, claro, la idea es colocarlo al final del head para tenerlo organizado, pues como todo buen desarrollo. Uno lo que hace es copiar el código. Voy a hacer un ejemplo como si tuviésemos este sitio en HTML. En HTML, ¿qué tenemos? Una serie de archivos en PHP. Entonces, nos vamos a ir, en este caso, que tenemos aquí el sitio en WordPress, nos vamos a la parte del head. Ya vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos, aquí. Este código que vamos a ver ahorita es el código del encabezado del sitio web. ¿Ok? Asimismo, lo vamos a tener en HTML porque es un código de desarrollo. Y lo vamos a colocar exactamente el código al final. Lo vamos a colocar, perdón, no lo copié. Vamos a copiarlo y lo pegamos aquí. ¿Ve? Y listo. Esto es lo mismo que nosotros haríamos cuando tenemos un sitio en HTML. Lo vamos a pegar, vamos a guardar y listo. Vuelvo y repito que sería igual que lo hicimos aquí. Todas las estadísticas las vamos a ver aquí en Google Analytics. No las vamos a ver en el sitio web tal cual como lo vimos aquí en la parte gráfica. Perfecto. Richard, desde tu experiencia en todo este tema de desarrollo web, ¿cuál es ese beneficio de hacerlo en un sitio que está construido en HTML
de hacer esa instalación de Google Tag Manager y hacerlo a través de Google Tag Manager o hacerlo directamente? Cuéntanos desde tu experiencia en diseño web qué piensas sobre el tema y cómo sería la mejor forma de manejarlo. Si el sitio está desarrollado en HTML, mejor es la opción desde Google Tag Manager. ¿Ok? Desde allá directamente es mejor, o sea, es más sencillo de trabajarlo de esa forma. ¿Qué sucede? Fíjense. Este código de seguimiento yo lo coloqué aquí en el header en WordPress, ¿ok? Pero si queremos para poder tener el seguimiento en cada una de las páginas. Entonces, si lo trabajamos de la otra forma, ya es una forma global. Ahora, la diferencia a nivel cuando lo hacemos con WordPress es que al colocar el plugin es mucho más fácil, pero con WordPress. Nada, creo que hemos aprendido diferentes formas de cómo insertar este código de Google Analytics, bien sea hacerlo a través de Tag Manager, que lo vimos en una clase anterior, lo vimos también cómo hacerlo ahora en un sitio en WordPress, de dos formas dentro de WordPress, y cómo hacerlo directamente en un HTML. Creo que finalmente tenemos grandes aprendizajes y cosas claves que nos llevamos de esta clase, y la principal es que si lo hacemos a través del plugin, además de ser sencillo, nos brinda esa posibilidad de tener métricas rápidamente. Creo que es un aprendizaje clave. Adicional a eso, que existe otra forma de hacerlo sin necesidad de que tú tengas que acceder al plugin, sino puedes insertar ese código e insertando este código, pues finalmente ya vas a empezar a registrar información que no te va a aparecer en WordPress, digamos que la información de Google Analytics, pero sí te va a empezar a aparecer ya en tu herramienta externa de Google Analytics. Creo que es un aprendizaje muy interesante. Richard, muchas gracias por acompañarnos en esta clase. Creo que es vital entender esas alternativas que tenemos cuando definitivamente no lo vamos a hacer a través de Google Tag Manager, sino que vamos a hacer este proceso externo. Muchas gracias por tu tiempo, Richard. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre a la orden, pues, ¿ok? Finalmente, entonces, nos llevamos varios puntos claves. Google Analytics tiene una forma de instalar amigable en las diferentes alternativas de sitio web, bien sea hacerlo a través de un Tag Manager, hacerlo directamente en un sitio de WordPress por un plugin, o lo podríamos también hacer directamente en el HTML, y en realidad el proceso es bastante sencillo y es bastante guiado. Los espero en la siguiente clase. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer Coinbox. A lo largo de este curso y finalizando cada módulo, encontraremos puntos claves con la información importante, tips que nos pueden llegar a servir para mejorar el entendimiento de la analítica web. En este módulo hemos sido introducidos en la herramienta de Google Analytics, pero después de toda esta información que hemos visto, ¿qué es lo que mide Google Analytics? Google Analytics mide el desempeño técnico en el sitio web, las audiencias y sus características demográficas y comportamentales. Por ejemplo, las ciudades de las que nos visitan, edades, género o incluso los intereses que tiene la persona. También nos permite medir el performance de nuestras iniciativas de marketing, es decir, los medios que representan el mayor tráfico de calidad y el monitoreo de los objetivos trazados en el sitio web. Y ahora que hemos resumido esto, concluyamos 4 grandes pasos importantes. Primero, definir nuestro objetivo de negocio, idealmente un objetivo para cada etapa del funnel. Segundo, elegir los indicadores numéricos, por ejemplo, el tiempo de la sesión, ventas, usuarios totalmente nuevos. Esto es clave como segundo punto para establecer los objetivos. Tercero, establecer pequeñas y grandes conversiones. Esto para que podamos determinar cuando un usuario está próximo a cerrar una acción importante para nosotros. Y cuarto, definir las acciones para mejorar. Es decir, si mis indicadores no van de la mejor forma, ¿cuáles son esas acciones que podríamos desarrollar para cambiar esa tendencia? Por ejemplo, cambiar algún banner en el sitio web, segmentar mejor las audiencias, entre otra serie de decisiones que podríamos llegar a tomar. En nuestra siguiente clase veremos cómo Google Analytics procesa toda su información. Por ejemplo, cómo sabe que una persona ingresa varias veces al día y que realiza diferentes acciones. Los espero allí.